Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La perspectiva de género en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra directa e intrínsecamente relacionado con la dignidad humana. Su garantía y protección presenta un imperativo para el Estado colombiano desde los diferentes niveles de la institucionalidad. Así, la Administración de Justicia adquiere un rol fundamental como garante de los derechos humanos y la igualdad ante la ley. En tal sentido, la aplicación de enfoques diferenciales surge como una herramienta esencial para el abordaje de estos casos en aras del efectivo reconocimiento del derecho a la igualdad. En el marco de la toma de decisiones, el operador judicial debe considerar criterios que le permitan dimensionar el contexto de las partes y demás involucrados para posibilitar la adopción de medidas diferenciadas, apropiadas y garantizar la igualdad tanto procesal como material de los involucrados. La conferencia del día de hoy tiene como propósito profundizar y reflexionar acerca de criterios aplicados desde el plano internacional para la incorporación de la perspectiva de género a partir del estudio de decisiones adoptadas precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, abogada de la Universidad Fundación Autónoma, magíster en Derecho en la línea de investigación de Derecho Mercantil y de los contratos y negocios internacionales. Es especialista en Derecho Constitucional y Contractual de la Universidad de Rosario, procesal civil y comercial de la Universidad de los Andes, es miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de UGA y formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, la doctora Talero se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de UGA. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro personal de apoyo. Doctora Bárbara Liliana, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo muy extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales que se encuentran conectados hoy y a todas las demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Quiero dar un agradecimiento muy especial por permitirnos continuar con este ciclo de capacitación y formación respecto a la perspectiva de género y hoy con un tema muy interesante como es la competencia y las líneas jurisprudenciales que ha trazado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Vamos entonces a ver cuál es esa competencia que tiene la Corte Interamericana y especialmente nos vamos a referir a las líneas jurisprudenciales o en algunos casos por la limitación del tiempo, no podemos pues hablar de la mayoría de los casos, pero para el efecto nos hemos basado en un cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que está actualizado hasta el año 2018. Es el cuadernillo número 4, donde aparece una serie de publicaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza con el objeto de dar a conocer las principales líneas jurisprudenciales de la Corte en diversos temas de relevancia e interés general. Ese cuarto número está dedicado especialmente a abordar la temática de género en la jurisprudencia de la Corte y particularmente la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana. Se han tratado los párrafos más relevantes de los casos contenciosos, medidas provisionales y opiniones consultivas en que la Corte ha tratado esta temática con especial énfasis en sus pronunciamientos en torno al contenido y alcance de los derechos, las obligaciones del Estado y restricciones a los derechos.
En una primera parte del mencionado cuadernillo se exponen las resoluciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado aspectos generales relacionados con las mujeres, a saber los roles asignados a estas y los estereotipos que tienen cabida en la sociedad, la situación de discriminación estructural que viven, la violencia de género y sexual, la concepción del cuerpo y la maternidad, y la particular afectación que sufren las mujeres indígenas y desplazadas. Una segunda parte de ese cuadernillo desarrolla de manera particular la manera en que la Corte Interamericana ha abordado la violación de derechos específicos de la Convención Americana, tales como la vida, que está en el artículo 4, la integridad personal del artículo 5, la vida privada del artículo 11 y el acceso a la justicia en los artículos 8 y 25. Y finalmente se da cuenta de algunas medidas de reparación que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos casos desde una perspectiva de género. Este cuadernillo sería el material que recomendamos para que, dado lo escaso y lo limitado del tiempo, sea el que podría servir como material de consulta para quienes quieran extender y quieran mirar a mayores aspectos o más casos de los que no pudiésemos presentar hoy. Para el efecto, entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a iniciar con la perspectiva de género, como les dije, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, recordemos, como ya habíamos venido tratando en las anteriores conferencias que hemos dado sobre este tema tan importante, especialmente sobre los instrumentos internacionales y las fuentes de derecho que se deben aplicar al momento de resolver un caso específico donde debemos aplicar la perspectiva de género o el enfoque diferencial. Al punto, recordemos entonces, como habíamos ya planteado en una conferencia anterior, que en las fuentes de derecho internacional público y especialmente en el soft law, es decir, en nuestro derecho suave, encontramos como una de las fuentes aplicables precisamente los principios, la jurisprudencia, la doctrina internacional y cualquier otra exteriorización que persiga la garantía de los derechos humanos. Por tanto, allí, en esta fuente de derecho internacional público y especialmente en el soft law, podemos encontrar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haría parte de esas fuentes de derecho internacional público. También recordemos que para poder ejercer o poder abrir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previamente el caso específico debe ser denunciado o debe ser puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que por el artículo 61 que rige este tipo de competencia nos dice que solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Es decir, que quienes van a colocar el caso en competencia de la Corte Interamericana solamente podría ser o un estado parte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que quienes estén interesados en el conocimiento por parte de la Corte Interamericana previamente deben hacer el trámite correspondiente ante la Comisión Interamericana, ya que la comisión es la que va a llevar el caso específico a la Corte Interamericana. Y tenemos entonces en el artículo 51 cómo sucede esto, que en el plazo de 3 meses, a partir de la remisión a los estados interesados del informe que hace la comisión sobre el caso en particular, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el estado interesado aceptando su competencia, la comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. Igualmente nos dice el numeral segundo que la comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar las situaciones examinadas. Y finalmente, si transcurrido ese periodo, la comisión debe decidir por la mayoría absoluta de los votos de sus miembros si el Estado ha tomado o no las medidas adecuadas y si publica o no su informe. Entonces, recapitulando, tenemos que el caso específico puede ser presentado a la Corte Interamericana por el Estado o
por el Estado parte, lógicamente, o por la Comisión Interamericana. Luego, si un caso específico se quiere llevar allá, lo primero que se debe hacer es ponerlo en conocimiento desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará el procedimiento respectivo y evaluará si dicho caso debe ser de conocimiento de la Corte Interamericana. Entonces, aquí ya entramos a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongamos que es un caso que se llevó a la Comisión Interamericana, la Comisión ya dio sus conclusiones, ya hizo su evaluación, hizo el procedimiento respectivo ante los estados involucrados o ante el estado involucrado, ha solicitado que se solucione el problema específico y ya tiene las conclusiones y considera que ese caso debe pasar a competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son como las regulaciones que entonces tiene sobre la competencia de la Corte Interamericana? Para tal efecto tenemos la fuente principal, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También tenemos el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena, que nos habla sobre cómo se deben interpretar los tratados internacionales. Entonces, para efectos también de interpretación de esos tratados y verificar la competencia, pues acudimos a la Convención de Viena. Y para el efecto específico del tema que hoy estamos tratando, que precisamente es cuando aplico yo el enfoque diferencial o la perspectiva de género, muy importante la Convención Belet-Do Pará, que recordamos, como lo vimos ya en sesiones anteriores, nos habla sobre la erradicación, sanción y de la violencia contra las mujeres. Esa es la Convención Belet-Do Pará. Entonces, respecto de la primera fuente importante que nos va a dar la competencia de la Corte Interamericana, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en cuyo artículo 62 dice que la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención, que le sea sometido siempre que los Estados partes, en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. Y el artículo 63, que nos dice que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esa convención, la Corte dispondrá que se le garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Entonces, miren cómo este artículo 63 determina la competencia de la Corte en cuanto a los derechos violados, derechos que por supuesto se refieren a derechos humanos y más cuando se trata de este tema de género, que como también ya lo hemos referido en otras conferencias, en las conferencias anteriores ha sido claro que este tema de enfoque de género y diferencial, por supuesto que tiene que ver con los derechos humanos, específicamente los derechos humanos de las mujeres, en cuanto a que no sean discriminadas ni violentadas y, por supuesto, de aquellas personas también de especial protección constitucional, como por ejemplo la población LGTBI o personas en situación de vulnerabilidad. Y fíjense cómo el artículo 63 entonces le da cabal competencia a la Corte Interamericana para que, aparte de dejar en claro o evidenciar las violaciones o los derechos que han sido conculcados por el Estado parte, también disponga las reparaciones. Y aquí esto sí que es importante porque significa que la Corte Interamericana puede, a través de sus resoluciones y sentencias, decir cuál ha de ser la reparación por parte del Estado de la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al tratamiento de este tipo de derechos, como reitero, de derechos humanos. Aquí quiero también volver a aclarar, como ya lo hemos hecho antes, que la responsabilidad que se verifica frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la responsabilidad del Estado.
Entonces debemos diferenciar que una cosa es la investigación de un caso específico dentro del derecho interno, que tiene una reparación y que tiene un procedimiento, un debido proceso, que llega a una conclusión, a una sentencia, y que finalmente dentro de la sentencia debe haber una reparación. Ese es el derecho interno. Pero cuando nosotros hablamos de la Corte Interamericana, no estamos hablando de la responsabilidad sí dentro del caso concreto, sino de la responsabilidad del Estado parte. ¿Cuál fue la omisión del Estado parte? ¿Cómo se hicieron las investigaciones? ¿Cómo se trató el caso? ¿Cómo se cumplió con todas las obligaciones que a través de los tratados internacionales, en este caso como Colombia, por ejemplo, si fuera la Corte Interamericana, cómo Colombia cumplió con todas las obligaciones que en los tratados internacionales, como por ejemplo en el CEDAW, que es lo que se ha comprometido Colombia respecto de sancionar todo tipo de discriminación contra las mujeres, o en la Convención Belledo, para donde el Estado colombiano se ha obligado a prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer, erradicarla y sancionarla. Entonces, para hacer ese ejemplo claro, cuando nosotros estamos hablando ya de la competencia de la Corte Interamericana, ellos lo que van a revisar es el cumplimiento del Estado, la responsabilidad del Estado frente a la situación que se presentó de vulneración y cuál fue su diligencia, cuál fue su cuidado, cuál fue su actitud o su omisión frente a los hechos que se presentaron, y por tanto cómo incumplió las obligaciones que les correspondía, y por tanto cuando la Corte Interamericana ordena la reparación, ordena al Estado parte a cumplir ciertas obligaciones, pero que tienen que ver con sus funciones propias como Estado. Bueno. Ya en lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos entonces que, conforme al artículo 29, cuál es el procedimiento, por ejemplo, por incomparecencia o falta de actuación. Entonces, cuando la comisión, estamos hablando acá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado en su caso, el Estado demandante, no comparecen o se abstienen de actuar, la Corte de oficio puede impulsar el proceso hasta su finalización. O sea que no para nada afecta al proceso el hecho de la falta de comparecencia de las víctimas o inclusive del Estado parte que está dentro del referido proceso. Y también nos dice que cuando las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado o en su caso el Estado demandante, se apersonen tardíamente, es decir, que llegan tarde al procedimiento, lo deben tomar en el estado en que lo encuentren. Entonces, fíjense que la falta de comparecencia o la llegada tarde del Estado al procedimiento que inicia la Corte Interamericana no afecta para nada el procedimiento, porque la Corte Interamericana continúa el proceso sin tener que esperar a que ese Estado o la víctima o las personas o los quienes deben estar dentro del procedimiento no comparezcan. Puede continuar con el procedimiento sin ningún problema. También tenemos entonces en el artículo 31 que las sentencias y las resoluciones que ponen término al proceso son de la competencia exclusiva de la Corte. La Corte es la que va a emitir su sentencia, donde va a poner en evidencia, como decía yo, cuál fue la omisión o cuál fueron el incumplimiento del Estado en la satisfacción de los derechos de las personas o de la situación en concreto, cuál fue su omisión. Y las demás resoluciones dictadas por la Corte, si estuviera reunida, y si no lo estuviera, también pueden dictarse esas resoluciones por la Presidencia, salvo disposición en contrario, y toda decisión de la Presidencia que no sea de mero trámite es recurrible ante la Corte. También tenemos que contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación. Es decir, que cuando se dicta la sentencia correspondiente, esta pues ya es una decisión definitiva que no admite otro recurso ante
ante otra entidad o ante ella misma. Fíjese que el recurso solamente será cuando se emita la decisión o la resolución solo por la presidenta o por la presidencia, caso en el cual es recurrible ante la Corte, entre los demás miembros de la Corte. También en el reglamento está que en casos de que las presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada no tengan defensor, el tribunal podrá designarles un defensor interamericano de oficio que la represente durante la tramitación del caso. En cuanto a los alegatos finales escritos, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado en su caso, el Estado demandante tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales escritos en el plazo que termine la presidencia. Y la comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales escritas en el plazo determinado en el numeral anterior. Recordemos que la comisión está autorizada para llevar el caso a la Comisión Interamericana y, por tanto, pues fuera de la víctima y del Estado, pues también la comisión puede presentar observaciones finales para el caso que se está resolviendo. En el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 58, está que cualquier estado de la causa podrá procurar de oficio, en cualquier estado de la causa. Esta es una facultad sobre pruebas oficiosas que tiene la Corte y en general sobre cómo puede requerir o solicitar informes, etcétera, para el tema probatorio dentro del proceso. Y pues la más importante aquí es que la Corte puede procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuya declaración, testimonio o opinión estime pertinente. Esta es una facultad que tiene y pues allí vemos otras como requerir informes, solicitar otros informes a otras entidades, organismos. En general, tiene toda una facultad para llevar a cabo la parte probatoria. En cuanto a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pues esta es la fuente que le permite, en caso de que haya discrepancia sobre la interpretación de algún tratado o inclusive de la misma competencia de la Corte, se realiza a través de la Convención de Viena, que nos permite señalar cuándo o cómo se debe hacer la interpretación de dichos tratados. También para cualquier efecto, sobre todo en este caso de género, se debe tener muy en cuenta la Convención Belém do Pará, que fue realizada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en el artículo 9, precisamente esta convención nos dice que para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón, entre otras cosas, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiado, desplazada. En igual sentido, se considera a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Es decir, que cuando el caso tiene que ver con estos tipos de violencia contra la mujer, indudablemente estaremos sobre un mecanismo de protección que puede ser llevado a la Corte Interamericana. En cuanto a estos mecanismos interamericanos de protección, pues tenemos en el artículo 10 que con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los estados partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. Fíjese que aquí lo que la norma nos trae es todas las obligaciones que debe cumplir el Estado, porque, vuelvo y reitero, aquí estamos es en la competencia de la Corte Interamericana y lo que se va a evaluar es la responsabilidad del Estado frente al caso o frente a la situación que se presentó en su territorio o dentro del marco de su competencia interna. También tenemos que los estados partes en esta convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención. En caso de que tengan alguna duda, pues también es un instrumento consultivo.
Y cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización pueden presentar, como ya les dije a ustedes, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias, quejas de violación del artículo 6 de la presente convención por un estado parte, y la comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cualquier persona o cualquier grupo de personas o una entidad en particular puede presentar ante la Comisión Interamericana la denuncia o la queja. Ellos la evalúan, hacen el procedimiento que antes hablamos y ellos son los que pueden presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces aquí ya entramos en materia sobre lo que les había anunciado desde el comienzo, donde podemos encontrar entonces esas líneas jurisprudenciales que son de la suma importancia, porque aquí estamos hablando de la responsabilidad de los estados, cómo el estado incumple sus obligaciones en cuanto a la perspectiva de género, a erradicar esos tipos de discriminación o de violencia y sancionar que los casos no queden impunes. ¿Cómo podemos, la importancia que tiene esto es porque nosotros tenemos que mirar estas líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana para entender también cómo los estados partes, y en este caso el Estado colombiano, por ejemplo, todos los que somos, por ejemplo, funcionarios públicos en general, cómo podemos comprometer la responsabilidad del Estado, porque según las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permitan dar un visaje de cómo pueden ser esas sanciones y las órdenes de reparación que da la Corte. Para ese efecto, entonces, como les decía, podemos acudir a este cuadernillo, por ejemplo, de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso nos vamos a basar en el número 4, porque tiene que ver con los derechos humanos y las mujeres. Este cuadernillo, por ejemplo, tiene por objeto abordar la temática de género en la jurisprudencia de la Corte y particularmente la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana. Entonces, el cuadernillo mismo nos dice que para abordar este tema, pues allí se han extractado los párrafos más relevantes sobre las situaciones y los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana. Ahora vamos a entrar como unos casos específicos de estas líneas jurisprudenciales que nos trae el cuadernillo. Por ejemplo, tenemos esta sentencia del 16 de noviembre de 2009. Este fue el caso González y otras, Campo Algodonero. El Estado, fíjense ustedes que no más en la referencia del proceso fuera de la fecha del caso de quién es, o sea, aquí sabemos que es de una persona con cuyo apellido es González, pero versus México. Fíjese que siempre las sentencias de la Corte Interamericana van a ser versus un Estado. ¿Cuál Estado? El Estado parte que hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las demás convenciones que para el caso específico del enfoque diferencial o de la perspectiva de género nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que Colombia, como ya lo vimos en las conferencias anteriores, suscribió la Convención CEDAW, en donde se comprometió a erradicar y sancionar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Veledo, donde además también se comprometió el Estado colombiano a erradicar y sancionar y prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres. Esa fue la Convención Vélez de Pará. Pero es cualquier otra convención que ustedes encuentren donde el Estado colombiano se haya comprometido y que tenga que ver con este tema de género, y pues esto también se predica pues para también cualquier otro tipo de derechos humanos, pero hoy nos estamos refiriendo al enfoque de género o al enfoque diferencial, pues la sentencia será contra el Estado. Aquí en este caso es contra México. Si fuera un caso de Colombia, sería versus Colombia. El caso que, por ejemplo, cuando ya salga la sentencia, vamos a ver cómo define el caso del más sonado que todos conocemos, el de Ginés Bedoya, pues era un caso donde diga
versus Colombia. Entonces, fíjese que siempre que estemos hablando del contexto de la Corte Interamericana, estamos hablando de responsabilidad del Estado, por tanto, la sentencia es contra el Estado. En este caso, entonces, de González, era una sentencia contra México. ¿Cuál era la descripción del caso? Era una responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de 3 jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en la ciudad de Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Allí, en ese caso específico, lo que se mostraba era cómo en México, en ese momento, en esas circunstancias, en ese contexto social, cultural, etcétera, que se vivía durante ese tiempo en que sucedieron estos hechos, era sistemático y continuado y prolongado en el tiempo el ataque a las mujeres. Sin embargo, el Estado mexicano lo tomó como un caso particular, y aquí esto también nos hace a nosotros reflexionar que cuando nosotros vemos los casos particulares, es decir, cuando hayan hechos dentro de los casos específicos de discriminación, por ejemplo, contra la mujer o de violencia contra la mujer, y se toman como casos aislados, puede comprometerse la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene la obligación de mirar si esos casos son repetitivos, continuos, si se están dando dentro de un contexto social o cultural que han llevado a que se amplíen, por ejemplo, los casos de violencia contra la mujer. Allí hay que prender las alarmas, porque quiere decir que el Estado está incumpliendo las obligaciones que le corresponden en este tema de derechos humanos. Entonces, se responsabilizó al Estado, por ejemplo, en este caso, en el Estado mexicano, por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, por la falta de prevención de esos crímenes. Fíjese que aquí entonces estamos viendo la responsabilidad del Estado. El Estado no protegió a esas menores, no hizo nada para prevenir los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas. En ese tiempo, en ese momento, en Juárez, se veía cómo aparecían y cada vez se denunciaban mujeres asesinadas y niñas asesinadas, y sin embargo en este caso específico, como les digo, lo que hizo el Estado fue manejarlo como casos aislados, cada uno separados, y por tanto no hubo una falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. Esto es lo que mira la Corte Interamericana. Realmente, si el Estado se preocupó por la desaparición de esas niñas, pese al contexto que se estaba presentando. En ese caso específico, las autoridades pedían, por ejemplo, que pasara más tiempo para hacer la investigación, o que no había todavía como muchos elementos de juicio para probar la desaparición. Esto realmente no tuvo, o sea, tuvo una respuesta ante la Corte Interamericana, porque si un Estado se da cuenta que en uno de sus municipios, como pasaba acá, o en uno de sus sitios territoriales, acá pasaba en Juárez, se están dando este tipo de crímenes que son, como les digo, son muchos, permanecen en el tiempo, como dicen aquí, había un patrón de violencia generalizado, y sin embargo el Estado no tomó ese contexto para rápidamente, cuando se denunció la desaparición de estas niñas, tomar medidas rápido para lograr prevenir el delito, y finalmente las niñas fueron encontradas muertas, y después de lo sucedido, de que no se tomaron medidas preventivas, tampoco se tomaron las medidas de sanción, porque la investigación fue muy precaria y no se llegó a mirar quiénes fueron los directos responsables. Por ejemplo, esta sentencia nos muestra que en los casos de violencia contra la mujer o de discriminación que quedan impunes, el Estado compromete su responsabilidad. Aquí no solamente, y hay un factor muy importante que nos dice la Corte Interamericana en muchos de sus fallos, es que no se requiere intención por parte del Estado, no se requiere ninguna intención. No se mira la intencionalidad, se mira es la omisión que en un caso específico las autoridades, como en este, debieron actuar más rápidamente, una vez producida la denuncia, investigar dónde se encontraban las menores, sancionar.
Entonces, ¿qué nos dice la Corte Interamericana en este caso, González, campo algodonero? ¿Cuáles eran las medidas diferenciadas según la perspectiva de género? Y para eso la Corte recuerda que el concepto de reparación integral implica el restablecimiento de la situación anterior. Eso es lo primero que nos diría un concepto general sobre reparación. La reparación quiere decir deje a la persona en el estado anterior en que se encontraba. Pero desde la perspectiva de género, en este caso específico, no era solamente necesario mirar cómo se hacía la indemnización al estado anterior. Es más, debería corregirse la situación anterior, porque la situación anterior lo que nos mostraba era que en ese territorio, en ese sitio, se estaban llevando a cabo ese tipo de violencias contra las mujeres. Por tanto, no deberíamos volver al estado anterior, sino lo que deberíamos hacer, las reparaciones deberían tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. Es decir, si la situación que se presentaba antes, donde se dio, en este caso, la violencia contra la mujer, y allí había un patrón cultural de ese tipo de violencia contra las mujeres, no bastaba solamente decir vamos a indemnizar y vamos a colocar en la situación anterior, sino que el Estado tenía que preocuparse por hacer un correctivo general. O sea, las medidas no solamente eran restitutivas, sino también, como nos lo dice la Corte Interamericana, las medidas debían ser correctivas. Y en ese sentido, no era admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y el mundo de la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus familiares y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación. Entonces, en este caso, donde era evidente que había un patrón cultural que de alguna manera aceptaba la violencia contra las mujeres, y por eso cuando se denunció la desaparición de las niñas se tomó con relajamiento, con tranquilidad, cuando esa situación de contexto llevaba a que las medidas eran urgentes. Y ¿cuáles fueron entonces las medidas de reparación que en ese caso dijo la Corte? Entonces la Corte nos dice que en el presente caso era pertinente que el Estado, por ejemplo, pues porque recordemos que las niñas, como no se tomaron medidas preventivas para buscarlas y mirar dónde se encontraban, porque se encontraban desaparecidas, y cuando ya finalmente fueron encontradas, pues habían sido asesinadas y se encontraron, fueron los cadáveres, pues fue una situación muy crítica, y aparte de eso analiza la Corte Interamericana que en ese caso específico se debe hacer una modificación, una recuperación de ese tejido cultural. Entonces ordena que se levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en la ciudad de Juárez, entre ellas las víctimas de ese caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. El monumento se develará en la misma ceremonia en que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional y deberá ser construido en el campo algodonero en el que fueron encontradas las víctimas en este caso. Entonces, fíjese la reparación que da la Corte Interamericana. Usted, señor Estado, se demoró en la búsqueda y se demoró en la sanción, entonces vamos a crear un monumento. Esta reparación tiene que ver con la modificación, con la corrección que debe hacerse a ese patrón cultural que existía allí. Entonces, estas son otras medidas que también se deben tener en cuenta por los Estados partes al momento de mirar la forma de cómo se debe hacer la reparación. También allí el Estado mexicano dijo que había creado un protocolo ALBA, que era como un protocolo para cuando se llegaran este tipo de denuncias, pero la Corte Interamericana le aclara y considera que ese protocolo ALBA o cualquier otro dispositivo análogo en Chihuahua debe seguir, entre otros, los siguientes parámetros. Primero, implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna cuando se presenten casos de desaparición
como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida. Lo segundo, establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona. Tercero, eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares. Eso sucedió en este caso. Pedían investigaciones, procedimientos preliminares, que las niñas quizá de pronto se habían ido por allá a jugar. Bueno, buscaron las mil excusas para no hacer el procedimiento rápido. Cuarto, asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda. Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referidas en una sección que se encontraba allá. Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior debe ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña. Al respecto, se debe rendir un informe anual durante 3 años. Esto fue lo que le dijo la Comisión Interamericana. Entonces, fíjense cómo hay que buscar que el no poner trabas cuando se ve que son situaciones en las que está en peligro la menor y sobre todo cuando se tratan de niñas, de iniciar la búsqueda temprana, de que se den los recursos, de que las autoridades públicas de inmediato logren evitar el daño a las menores. Es mejor que se gaste digamos, presupuesto en esto, en la prevención, que así finalmente supongamos que no encuentran a la niña y no había ninguna, pues, ninguna irregularidad o algo al respecto, pero es mejor que el Estado invierta, digamos, porque es una inversión, invierta en la búsqueda de los menores a que espere a encontrar de pronto los cadáveres de los mismos o que ya se haya verificado el delito, porque esto le evita responsabilidades a nivel internacional. También el Estado mexicano dijo que había creado una cuenta de red informática y que tenía una página web. Aquí me suena mucho como a lo que hacemos nosotros, que hay una página web donde todo el mundo se puede denunciar y que eso es acceso a la Administración de Justicia. Y mire cómo la Corte Interamericana nos dice que teniendo en cuenta que una red informática en la que cualquier persona pueda suministrar información sobre una mujer o niña desaparecida puede ser útil para localizarla, eso lo acepta la Corte. La Corte, como lo ha dispuesto en otras ocasiones, ordena la creación de una página electrónica que contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que creada la página, pues no estaba en el contexto del patrón cultural que se había dicho de la desaparición de niñas y mujeres en ese contexto de violencia en la ciudad de Juárez. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efecto de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o en su caso de sus restos. La información contenida en la página electrónica deberá actualizarse permanentemente. Entonces, fíjese que no simplemente basta con tener una página web, sino que esta debe tener un verdadero funcionamiento y debe estar en contexto con la situación que se presenta dentro de la situación en particular. Por ejemplo, yo ahorita haría referencia a las violaciones que se representaron, por ejemplo, durante la protesta aquí en Colombia. Todos estos mecanismos deben implementarlos el Estado porque se trató de mujeres que fueron violentadas sexualmente durante la protesta. Es un caso gravísimo, gravísimo, que debe tomar el Estado y debe revisar y debe sancionar, porque si esos casos quedan impunes, queda el Estado comprometido su responsabilidad de manera internacional y esos casos pueden ser llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que posteriormente, si el informe lo amerita, puedan ser presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya por lo prolongado de la hora, aunque tenía otros casos, por lo que les decía desde el comienzo, el tiempo no me da, ya tendría aquí que concluir. Voy entonces a hacer las conclusiones y las conclusiones son
que no debemos olvidar que como funcionarios públicos nosotros estamos obligados a aplicar la perspectiva de género, el enfoque diferencial, en cualquier caso donde dentro de los hechos se narren actos o hechos de discriminación o hechos de violencia contra la mujer. Si se refiere a algún hecho, los funcionarios públicos no lo pueden pasar por alto. Y las reparaciones deben comprender no solamente el contexto individual del caso, sino que si existe un contexto general o un patrón cultural, también el contexto se debe ampliar a ese contexto social del caso en particular. Las quejas o denuncias las pueden presentar los estados o las víctimas o cualquier persona o cualquier agremiación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos hacen la evaluación y solamente los estados partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentan los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fijada una línea jurisprudencial clara que podemos nosotros tener acceso a ella y mirar los casos para que nos dé unas bases o nos dé unos criterios auxiliares que nos permitan en los casos en concreto tomar medidas que satisfagan la obligación que tienen los estados y en este caso, por ejemplo, ahora que lo estamos formando nosotros, el Estado colombiano frente a sus responsabilidades en materia internacional basada por los compromisos que ha suscrito tanto para la Convención Americana de Derechos Humanos y en este caso específico la Convención CEDAW o la Convención Belé-do-Pará o cualquier otra convención que refiera sobre el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, doctora Mari Lucero. Voy a dejar de compartir pantalla. A usted, doctora Bárbara Liliana, muchísimas gracias por tan importante conferencia y vamos al fragmento de preguntas. ¿Cuál es la importancia de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la temática de género? Es muy importante porque, como lo anuncié dentro de la conferencia, las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana realmente respecto del derecho internacional público constituye una fuente de derecho. Y en nuestro derecho interno, eso también haría parte de los criterios auxiliares para tomar definiciones en casos concretos. Muy bien, doctora. ¿Es obligación del Estado colombiano la difusión de dichos pronunciamientos? Sí, señora, y por eso precisamente celebro que la Escuela Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura estén cumpliendo los compromisos que ha adquirido Colombia a través de los tratados internacionales de la capacitación y difusión de los temas de equidad de género. Doctora Liliana, ¿existen líneas jurisprudenciales sobre la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana? Sí, señora, existen líneas que como vimos un caso en particular, pero hay muchas otras sobre temas específicos, maternidad, cuidado del cuerpo, violencia, violencia sexual. Y es muy importante, lástima que lo limitado del tiempo no nos permite entrar en mayores casos, pero es muy importante que a través de estos cursos de capacitación se entren en cada una de esas líneas específicas para poderlas tener en cuenta y cumplirlas dentro de nuestras funciones como funcionarios públicos. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz por sus claras, precisas y ponderadas reflexiones sobre el abordaje de la incorporación de la perspectiva de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También lo que nos ha explicado acerca de esta relevancia de aplicación de los instrumentos jurídicos no solo nacionales sino internacionales y que es un deber de los jueces y las juezas aplicar esta perspectiva en sus decisiones judiciales precisamente buscando la aplicación, la igualdad de género y la no discriminación. Agradecimiento a todos los servidores y servidoras judiciales y a las personas que de alguna manera se han interesado en esta conferencia y desde luego, como lo manifestaba la doctora Talero, vamos a invitarla para que dé continuación a los temas que no se pudieron abordar en el día de hoy. Quiero también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias
además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Muchas gracias.